Tutela Legal María Julia Hernández y Fundación Share nos hemos unido para celebrar y conmemorar la vida de Wilfredo Medrano, quien por mucho tiempo luchó por los derechos humanos en El Salvador. Good evening. Tonight, Share Foundation and Tutela Legal María Julia Hernández have come together to celebrate and honor the life of Wilfredo Medrano, who fought for human rights in El Salvador for many years. Gracias a todos y a todas los que nos acompañan y también a las personas que se conectan, ¿verdad? A través de Facebook Live y también a las personas que verán después nuestro video. Thank you to everyone who's accompanying us on Zoom tonight, as well as those who are viewing via Facebook Live or who view this video after the event. Para dar inicio, queremos también rendir homenaje en el 32 aniversario del martirio de los sacerdotes jesuitas, de los 6 sacerdotes, Carolina Ramos y Elba Ramos, quienes fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana. To begin, we would also like to give homage to the 32nd anniversary of the martyrdom of the 6 Jesuit priests and Selena and Elba Ramos, who were assassinated on the 16th of November 1989 at the Central American University. Encendemos una velita por cada uno de los sacerdotes, por Selena, por Elba y por todos y todas los defensores de derechos humanos que desde hace mucho tiempo han venido luchando por la justicia, verdad y no repetición de los hechos en El Salvador. We light a candle for each one of the Jesuit priests, for Selena and Elba, and for Wilfredo Medrano, and for the many other human rights defenders who have given their lives for truth and for justice, and to keep these events from being repeated. Cada una de sus obras son únicas e irrepetibles y en memoria de su lucha constante le recordaremos y continuaremos con su legado de justicia y porque su luz siga resplandeciendo en nosotros y nosotras desde cada uno de nuestros espacios de lucha y solidaridad. Each one of their actions are unique and unrepeatable, and in memory of their constant struggle, we remember them and we will continue with their legacy for justice so that their light might continue shining in us from each one of our spaces of struggle and of solidarity. Que vivan los mártires de la UCA. Que vivan. Bueno, para seguir entonces, escucharemos a Isabel Hernández, quien es directora de la Fundación Share en El Salvador. To continue, we will hear from Isabel Hernández, the director of the Share Foundation in El Salvador. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto verles y estar compartiendo esta noche, tarde con todos ustedes, que no solo somos personas que hemos trabajado por muchos años y que hoy nos une, como ya dijo la compañera, nos une celebrar la vida de Wilfredo, un hombre que luchó casi toda su vida. Yo recuerdo, lo conocí cuando trabajaba junto a María Julia y entonces estamos aquí para celebrar la vida, pero a la vez para renovar nuestro compromiso de lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables en este momento que estamos viviendo tan difícil en El Salvador. Disculpa, Betania. It's an honor to be here gathered tonight with so many people who have been in solidarity with El Salvador and in solidarity with this work for human rights for so many years, as many of you named in our sharing. This is a time we come together both to celebrate and honor the life of Wilfredo, who spent so many years working to defend human rights. I remember I met him
back when he worked alongside María Julia at Tutela Legal. And so it's time to celebrate and to honor him, and also to renew the commitment to human rights in El Salvador in the midst of this very difficult current moment. Como ya dijo Claudia, en nombre de Cher y de la Asociación Tutela Legal María Julia Hernández, les agradecemos su participación y a la vez de este conversatorio queremos celebrar la vida de Wilfredo, pero como les decía, renovar ese compromiso de seguir adelante trabajando, y son momentos muy difíciles los que estamos viviendo, necesitamos. Wilfredo se fue en un momento tan difícil y bueno, aquí conversando con Alejandro y Ovidio, cómo encontrar un abogado con la experiencia, ¿verdad? Pero necesitamos seguir adelante, y eso es lo que nos anima hoy también en esta actividad. As Claudia said, in the name of Cher and of Tutela Legal, we really want to thank you for participating this evening. And through this conversation, we hope to both celebrate Wilfredo and also to renew our commitments to continue working for human rights in El Salvador in this very difficult current moment. Wilfredo has left us, and now in the midst of this difficult moment, we've discussed with Alejandro and Ovidio, and seeking, how can we find a lawyer with this kind of experience to continue on with the work. Así que gracias por estar aquí y bueno, continuemos. So thank you for being here, and let us continue. Gracias, Isabel. Ahora vamos a ver un video como parte de las acciones de reconocimiento de las víctimas al trabajo realizado por Wilfredo durante toda su vida. And now we're going to see a video that is a recognition of the work that Wilfredo did all throughout his life alongside of the victims. Queridos hermanos y hermanas, en este grupo de samaritanos aparece Wilfredo, un hombre muy sencillo, era muy fácil hablar con él, relacionarse con él. Wilfredo plenamente identificado con la población de Mozote y de las comunidades aledañas. Lo consideramos que él era parte ya de esta víctima, y por eso es un honor desarrollar este evento ahora en homenaje a Wilfredo. Aquí quizás lo que hay que agradecer mucho a la perseverancia de las víctimas, que no desmayaron en insistir y en presionarnos a nosotros como representantes legales. Estamos aquí diciéndole a Wilfredo que la lucha que él empezó y que junto a todas las víctimas empezaron, nosotros como personas vamos a seguir adelante. Asumió con mucho amor y valentía el compromiso de luchar en defensa de las víctimas. Señores jueces y señoras juezas, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de emitir una sentencia que se convierta en una llave para que la justicia en este caso no sea una utopía. El día de hoy, ustedes escucharon a Dorila, Rosario y Margarita. En su voz está también la de Pedro Chicas y Rufina Maya, quienes inicialmente se atrevieron a denunciar estos hechos, la de María Julia Hernández, quien luchó incansablemente para la obtención de justicia en este caso, y la de todas las víctimas del Mozote y lugares aledaños que hoy, en una sola voz, dicen: Mozote nunca más, verdad, reparación y justicia. Trabajó en la investigación y en la documentación de los hechos que ocurrieron acá. Planificó
y acompañó las exhumaciones y estaba con la población víctima, siempre acompañando en su lucha por seguir avanzando en el camino trazado. La verdad es que lo que se busca es justicia, verdad, pero en ningún momento tratamos estos casos como venganza. Simplemente lo que tratamos es de dignificar a las personas, tanto las que fueron asesinadas, las que le sobreviven. Asimismo, es como dar un mensaje a la sociedad que debemos de luchar por la verdad, por la justicia, y que estos casos no deben de quedar en la absoluta impunidad. Que sigamos trabajando y sabemos que Wilfredo está con Dios, está con todas esas luchadoras y luchadoras, ¿verdad? Con María Julia, Rufina, con todas las víctimas que sabemos que salieron a su encuentro y como ustedes lo conocían, como él reía, ¿verdad? Él había reído cuando los encontró y están al amparo también de Monseñor Romero. Así que les agradecemos mucho y sigamos adelante. Que viva el Mozote y que viva Wilfredo. ¡Que viva! Gracias, Wilfredo. Y le tendremos presente en nuestros corazones y en nuestras comunidades, hoy, mañana y siempre. There's no doubt that Wilfredo as a person and his work are irreplaceable, that his life of commitment in this matter is a lesson to continue this work together with the victims. Ahora escucharemos a Ovidio Mauricio, director ejecutivo de la Asociación Tutela Legal María Julia Hernández, compañero de trabajo de Wilfredo, y María Julia, quien nos comentará parte de las vivencias compartidas con Wilfredo en este arduo trabajo por la defensa de los derechos humanos. And now we will hear from Ovidio Mauricio, the executive director of Tutela Legal María Julia Hernández and a co-worker of Wilfredo and of María Julia, who will share with us about some of his shared experiences with Wilfredo and this challenging work in defense of human rights. Antes de que conecte el audio, con los agradecimientos, pues también agradecer a la familia, ¿verdad? De Wilfredo, a Raúl, a los demás que están conectados, pues nos brindaron bastante tiempo a Will, ¿verdad? Y decirles de que este video, ¿verdad? Refleja el trabajo de él, ¿verdad? Refleja lo poco que él hizo. Tratamos de hacerlo con mucho cariño, ¿verdad? Conociendo que es un legado bastante importante y que vieran también como el aprecio que él tiene en las comunidades, ¿verdad? No solo en el Mozote, sino el trabajo por muchos años en muchas comunidades, y hay un aprecio, ¿verdad? Para Wilfredo, hay un reconocimiento, ¿verdad? De las comunidades. Y esto que están haciendo ustedes también, amigos, amigas, a nivel internacional, ¿verdad? Con esta conmemoración, también un reconocimiento al trabajo del compañero Wilfredo, que dio muchas luchas y aún continuó trabajando estando ya con un poco de problemas de salud, ¿verdad? Que vino él cargando, pero eso no le impidió, pues, ver los últimos acontecimientos. And so as we're waiting for Ovidio's audio to get connected correctly, I want to give some thanks. I give thanks to Wilfredo's family who are connected, to Raul and others. You gave us Wilfredo for a lot of time. And this video that we prepared with a lot of care reflects the work that Wilfredo did. And we prepared it knowing that
that this work is really important, but we also hope that it reflects all of the care and appreciation that the communities hold for Wilfredo, in particular the community of El Mozote, but Wilfredo worked with many communities, and they all really express this care and appreciation for him. And this commemoration happening with folks from, internationally is also a recognition of the work and care for our compañero, who fought for many years and who continued forward with this work even in the midst of health challenges, which didn't keep him from staying up with the most recent of events. Bueno, lo que puedo compartir es que con el trabajo que hizo Wilfredo, pues quizás somos de los pocos compañeros que comenzamos casi al mismo tiempo el trabajo de derechos humanos cuando Tutela Legal estaba en el arzobispado. Años que fueron duros, ¿verdad?, durante el conflicto armado, y nos pasaron varias situaciones, anécdotas. Recuerdo una que nos pasó, que con Wilfredo fuimos a preguntar por un detenido a la delegación de la policía de Montserrat, ¿verdad? Y nosotros ya teníamos el caso bastante investigado, teníamos testimonios de una persona que había estado junto con el desaparecido, ¿verdad? Que en la cárcel, en la Bartolina de Montserrat. Y pues cuando llegamos nos tocó preguntar, ¿verdad?, por el desaparecido que estaba ahí detenido supuestamente porque teníamos testimonio. Y la persona que estaba atendiendo ahí, el agente de la policía que estaba atendiendo, nos dijo que no tenían a ninguna persona detenida con el nombre que dábamos. Y nosotros insistimos tanto, al final nos dijo, abrió la gaveta de su escritorio, ¿verdad?, y nos enseñó, estos son los que han estado detenidos aquí en la policía. Pero cuando vimos la fotografía, ¿verdad?, que estaban en el escritorio, pues fue una sorpresa para nosotros, porque precisamente estaba la fotografía de Wilfredo allí, en el escritorio, ¿va? Fue una gran sorpresa para nosotros. Nos hicimos, como decimos en buen salvadoreño, los suizos, ¿verdad? Y le dimos las gracias al que nos atendía y nos retiramos, pero esa cuestión nos mantuvo pensando en que por qué tenían esa fotografía de él, ¿verdad?, ahí. Y bueno, al final pues dijimos, estos son los gajes del oficio, así decía Wilfredo, eso nos va a pasar siempre, nos tienen registrados, ¿verdad? Era la posición de él. Aquí lo que tenemos que tener, decía, era tener la convicción de que somos verdaderos defensores de derechos humanos, ¿verdad? Esa fue una de las cuestiones que me admiró mucho de Wilfredo. Se arriesgaba, ¿verdad?, en los casos esos. Muchos casos tuvimos, en el Mozote demostró, ¿verdad?, el apego a la gente del lugar, ¿verdad?, cómo se relacionó con ellos, ¿verdad?, y la gente lo quería, ¿verdad?, por esa situación. Igual pasó en otros casos, ¿verdad? Siempre estuvo tratando de atender de la mejor manera, ¿verdad?, al compañero, a la víctima, como podía, ¿verdad?, con los pocos recursos. Perdón. Hay que hacer pausa, gracias. Sí. Después pues, what I can share about work experiences with Wilfredo is that, well, we're amongst the few compañeros who began the human rights work at about the same time at Tutela Legal, when it was still in the Archdiocese. In the midst of the armed conflict, there were really difficult years, and we had all sorts of experiences, all sorts of anecdotes of the things that happened to us. One of them that I remember, Wilfredo and I went to
particular prison where a disappeared person was being detained. It was a case that we had investigated pretty well. We had testimony of a person who had been in prison together with the disappeared person. And we arrived and we asked about this person. This disappeared person had been detained, and the person who at the reception desk, told us, no, we don't have anyone under that name. But we kept insisting, and finally, he opened up the drawer and was like, well, here's all the people that we had detained here. And when we looked at the photos, there was a photo of Wilfredo. And so that kind of gave us some pause. Like, what was the photo of Wilfredo, doing there? And so, we, as we would say in good Salvadoran, we pretended to be the Swiss. We pretended like we didn't know what was going on, or we didn't know anything about that photo, and we left. But that kind of made us keep thinking, like, what are they doing with that photo? But Wilfredo said, well, doing this work, they're going to be following us. They're going to be keeping tabs on us, and that was part of what I admired about him doing this work, that those things didn't, they didn't keep him from continuing forward with these cases. Or, for example, with the case of El Mozote, he really deeply connected with and cared about the people in the community of El Mozote, and the people loved him for it. And, it kept at this work with dedication and with, very few resources. Ok, a ti, Ovidio, la palabra. Perdón, creo que ahí me voy a quedar, ¿verdad? Para darle la oportunidad a otro. I think I'll just stick with that for now to give space for others to share. Muchas gracias, Ovidio, sin duda, ¿verdad? Hay muchas anécdotas, historias que contar junto a Wilfredo. Ahora tendremos un espacio para ustedes, para quienes quieran compartir comentarios sobre la vida de Wilfredo y su compromiso. Por favor, levantar la mano, ¿verdad? Para contarnos sus experiencias y tratemos de ser breves para que varios puedan participar. También saludar a los amigos y amigas que desde Facebook nos están viendo. Hay personas que nos saludan desde Cacaopera, de Houston, y familia de Wilfredo que desde las redes sociales está conectada. Entonces dejamos el micrófono abierto y pueden levantar la mano por si quieren participar. Thank you very much, Ovidio, and without a doubt, I'm sure there are many, many stories to share about experiences with Wilfredo. And now we'll take a time for participants to share your stories and experiences with Wilfredo. And I'll just note too that we also have folks tuning in on Facebook Live from Cacaopera, in Morazan, as well as relatives of Wilfredo and folks in Houston. And one small piece that I left out of what Ovidio said about, after they had found that photo of Wilfredo, is that we have to have the conviction that we are true human rights defenders to continue forward with this work. So I'll leave it open to folks, participants, to share stories of Wilfredo. Bueno, levanto la mano yo, Freddy Sandoval, porque tengo un compromiso a las 7, entonces tendría que retirarme con mucha pena porque pues está muy bueno, ¿verdad?, el encuentro. Yo quisiera en primer lugar destacar de Wilfredo la larga trayectoria desde los años 80, ¿verdad?, como lo dijo Ovidio, y nos mostró mucha claridad jurídica, agilidad para manejar los procesos, ¿verdad?, penales, dominio, ¿verdad?, de los mecanismos internos e internacionales en materia de derechos humanos y justicia y los procesos penales, una coherencia de identificación con las víctimas y los procesos de justicia en El Salvador, sobre todo en esa lucha tenaz entre riesgos,
entre difamaciones y una serie de dificultades que ya conocemos por lo que nos han dicho algunos testimonios. Father Freddie, and I'd like to share, as I have to leave, unfortunately, at 7 p.m., which I would love to stay because this is a really wonderful space of sharing. I've known Wilfredo since the 1980s, as Video mentioned, and I have always been really impressed, with his legal ability, his agility and capacity to navigate the legal systems in El Salvador, as well as international legal systems, as well as his coherency in his manner of relating with the victims. And this in El Salvador, in the midst of a context in which that work implied high level of risk and threats. Sí, y termino destacando que era muy agradable conversar, estar con él por su sentido del humor, su sencillez, su aspecto práctico, la capacidad de afrontar temas delicados con humorismo, ¿verdad? Pero también con sabiduría. En tercer lugar, recoger, ¿verdad? Esa tenacidad, esa lucha, ¿verdad? Y convicción, ¿verdad? Creo que transmitía él en los programas de radio, entrevistas televisadas, en conferencias de prensa, en diálogo con las personas, ¿verdad? O incluso en el encuentro casual, transmitía mucha claridad, mucha firmeza y daba confianza, creo yo, ¿verdad? Como defensor de los derechos humanos, me daba mucha confianza y también por el testimonio que hemos escuchado con las víctimas, infundía confianza. Incluso me llamó la atención su intervención ante la audiencia de seguimiento que se hizo el 4 de marzo de este año sobre el caso del Mozote, ¿verdad? Con mucha claridad para mostrar, ¿verdad? La causa de las víctimas y la justicia. Gracias, Padre Freddy. And I would like to close by saying that it was also just a very pleasant experience to interact with Wilfredo because of his humor, his simplicity, his practicality, but also his capacity to be able to discuss really delicate issues, both with humor and with wisdom. And also just, his level of conviction and dedication to the struggle they were so clear when he would speak on the radio or in press conferences or on the television, or even just when he was, interacting with his compañeros. He was very firm and very clear, and also he just transmitted a trustworthiness. I think we could really hear that through the testimony of the victims that was shared in the video. But I was also struck by his testimony at the public hearing, the El Mozote case that was held on the 4th of March of this year. He was just so clear in his convictions and in upholding the truth of the victims. Saludos, abrazos a todas y todos. Hugs and greetings to all. Gracias, Padre Freddy. ¿Alguien más quiere compartir sus experiencias y memorias con Wilfredo Medrano? Anyone else like to share their stories and experiences with Wilfredo Medrano? Yo solo puedo decir que era un señor muy comprometido, muy humilde, que él no sobresalía, él vivía, su autoridad era su manera de ser. Y que ahora que más y más en El Salvador, en el mundo, se quiere enterrar la verdad, olvidar del pasado, él
él era una gran luz y sigue siendo, y nos da un gran reto de seguir en ese mismo camino, porque no hay de otro. And I can just say that Wilfredo was an incredibly committed and humble man. He wasn't the sort of person that, you know, that stood out in front of others, but that he just really deeply lived his convictions. And so his authority came from just his way of being. And you know, for those who were seeking truth for the crimes of the past, he was just such an incredible light and continues to be such an incredible light, and challenge us to continue on this path because there is not another way. Gracias, Paul. También me pareció ver que Catherine quería participar. Catherine Medrano. Le damos la palabra. Buenas noches a todos. Soy Catherine Medrano, ella Dani Medrano, hijas de Wilfredo. Les agradecemos mucho este evento que están haciendo para él. El video que pasaron nos movió mucho como hijas. Sabemos que compartimos a mi papá con su trabajo y la familia. Gracias por este homenaje que le han hecho a ellos. Creo que el video fue hasta muy cortito de todo lo que él hizo en su vida, pero lo dieron a entender a las personas todo lo que él había logrado. Nosotras como hijas disfrutamos mucho de todas las experiencias que ustedes han tenido con él, y nada más agradecer y creo que recordar a mi padre por todo el trabajo que siempre ha hecho y que seguirá haciendo, ¿no? Su legado, creo que por años él va a hablar por él todo el legado que se ha dejado. Así que les agradecemos mucho. Okay, to interpret, I'm Catherine. I'm here with my sister. We're both daughters of Wilfredo, and for us, the video was just incredibly moving. And we know that, you know, we shared our father with his work. And to us, you know, the video was, you know, very short for showing everything that he did in his life. But I think it really does, it shows, you know, that legacy. And, you know, we have been learning a lot about his work, and really appreciate hearing everything that all of you are sharing, and are thankful for this gathering. And to our father for, you know, his work, I think, you know, his legacy will continue to go on for many, many years in El Salvador. Gracias, Catherine. ¿Alguien más quiere participar? ¿O seguimos? Pues a mí me gustaría participar. Bethany o Betania, como me conocen en Salvador. Pues yo realmente conocía a Wilfredo más de cerca en el 2013. Yo conocía a Ovidio desde hace un poco más de tiempo. De hecho, en el 2008, la primera vez que interpreté para una reunión en El Salvador fue para Ovidio en el arzobispado. Probablemente no se acuerda, pero yo sí. Pero a Wilfredo lo conocí más de cerca en el 2013, cuando de repente el arzobispo cierra a tutela legal y los compañeros deciden, a petición de las víctimas, de las comunidades que acompañan, deciden pues seguir adelante con ese trabajo, aunque hay que buscar recursos y todo, pero seguir. Y pues eso me impresionó mucho, y también, o sea, anduve todas las protestas y marchas y conferencias de prensa y todo el movimiento en ese momento, y fue como algunos meses después de eso que Wilfredo y yo fuimos en gira a Estados Unidos, y nos reunimos con varios de ustedes en ese momento. Voy a interpretar esa parte, después voy a seguir en español. And so I really met Wilfredo in 2013, after the Archbishop very suddenly closed down Tutela Legal del Arzobispado.
I had met Ovidio a number of years before and had been accompanying human rights work at Share and at Greece Squads before then. But Wilfredo I really met at that moment when when the Archbishop closed their office, and yet all the compañeros at Tutela Legal decided, and at the request of the communities, at the request of the victims that they accompanied, to continue forward with the work, even though that meant seeking out new resources and everything. But that that really impressed me to see that commitment. And it was then a few months later that I went on tour to the US with Wilfredo and met with a number of you during that time. Pero caminando con Wilfredo en la gira, me compartió como varias experiencias de vida y cómo teníamos que preparar también para las presentaciones. Entonces me acuerdo haberle preguntado, ¿y por qué? Cómo había entrado a ese trabajo, y él me comentó como durante el conflicto armado, bueno, había sido estudiante en la UES y él también, fue llevado preso un tiempo y logró salir, la represión por ser estudiante universitario en ese momento, pero él comentó cómo veía a María Julia Hernández en la tele, dando sus conferencias de prensa, insistiendo en el derecho internacional humanitario, y él vio eso y le llamó la atención y dijo, yo quiero trabajar ahí. Y yo dije, wow, en medio de conflicto armado y ves eso, ahí es donde quiero trabajar. Y eso me impresionó. And while we were on tour, Wilfredo shared a number of life stories with me, and also preparing for the presentations we were giving, asked me, how did you enter into this work? And he had shared with me, in the midst of the armed conflict in the 80s, and he was a university student, studying law, and at one point himself was taken as prisoner, was able to get out, but also he shared about seeing María Julia Hernández giving these press conferences, insisting on respect for human rights, insisting on respect for national humanitarian law, and in the middle of the war. And and he said, oh, that's he was really inspired by her, and said, I want to work there. And I thought, that's a pretty incredible thing to, in the midst of the war, say that's what I'm inspired by, and that's the work that I want to do for my life. Y quiero compartir una última cosa que me acuerdo. También le pregunté durante la gira a Wilfredo, ¿qué te ha inspirado, seguir adelante con este trabajo en medio de tantos contextos retantes ante conflicto armado, el cierre del arzobispado, todo eso? Y me respondió con una sola palabra, ¿verdad? Convicción. Convicción. And the one last thing I'll share is just that, I also asked him, what inspired you to continue on with this work in the midst of so many challenges, during the armed conflict, and also when the Archbishop suddenly closed Tutela Legal, the Archdiocese. And he responded just, with one single word, conviction. Gracias, Bethany, y muchas gracias a todos y a todas por compartir sus experiencias y comentarios. Sin duda, todos tenemos algo que contar, alguna experiencia que vivimos o que pasamos con Wilfredo, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más quiere participar? Si no, seguimos. Thank you, Bethany, and thank you, everyone. I'm sure we all have many stories that we could share with Wilfredo. Is there anyone else who would like to share before we continue on? Ya no veo manitas levantadas, entonces para ir concluyendo, pero no nos vamos aún, vamos a escuchar al abogado Alejandro Díaz, también miembro de la Asociación Tutela Legal María Julia Hernández y compañero de Wilfredo, quien nos compartirá sobre algunas valoraciones del momento actual en el país en materia de derechos humanos y algunas proyecciones del trabajo de tutela legal. Adelante.
And so I don't see any further hands raised, so we'll continue on with the next piece of our agenda before closing, and that is to hear with Alejandro Lenning, longtime co-worker of Wilfredo in Tutela Legal, to share a little bit about the current human rights situation in El Salvador and the ongoing work plans that Tutela Legal has in this current challenging context. Gracias nuevamente. Alejandro, solo recordarle ir haciendo pausas, por favor. Bueno, reiterar, ¿verdad? Lo que se ha dicho en esta conmemoración, lo que se decía en el video y lo que han expresado muchos, pues es poco, ¿verdad? Para el trabajo del compañero Wilfredo y refleja pues el cariño, ¿verdad? Que todos le tenemos a este trabajo, a este legado. And I will just, reiterate first what's been said by others, that just, the video and the stories we've shared tonight are just, such a small part of this, incredible work that and of the life of Wilfredo Medrano. But I think you can really see the care, the appreciation, the cariño that we all felt, for him and for this work. Y pues todas estas cualidades de compromiso, de cercanía, de convicción, de claridad y de valentía, pues las vivió Wilfredo en todo este año de trabajo como persona defensora de derechos humanos. And all of these values, these characteristics of Wilfredo that have been named, this commitment and conviction and courage and clarity are all things that he lived as a human rights defender, even just in this last year. Y ese compromiso pues fue especialmente, como ustedes vieron en el video, para las víctimas, para estos casos emblemáticos que nunca se han podido superar en El Salvador, y lo hizo orgullosamente dentro de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández. And his commitment was especially for the victims, and particularly the victims of the emblematic cases that we have not been able to overcome here in El Salvador. And he proudly did this work as a part of Tutela Legal María Julia Hernández. Wilfredo estaría siempre trabajando en estos momentos de crisis en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, trabajando por la transparencia y trabajando por el acceso a la información en nuestro país, que cada día pues está siendo más difícil, ¿verdad? El trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. And Wilfredo would still be continuing to work on addressing the corruption here in our country and working for transparency and access to information, which has gotten more and more difficult for human rights defenders. Y él llegó a ver esta situación difícil del cierre de los espacios democráticos, del cierre del acceso a la justicia por este golpe de Estado que ha desarticulado las instituciones del Estado y ha generado pues una dictadura, ¿verdad? Que está en contra del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. And Wilfredo was able to witness this difficult situation of, the overturning of democratic spaces, the overturning of justice within the country, through a coup in which, power has been concentrated into a dictatorship that, is against the work of human rights defenders. Y específicamente en el caso del Mozote, que él trabajó y representó por muchos años, esos obstáculos se están haciendo más grandes al haber quitado, ¿verdad?, a muchos jueces con un decreto por la Asamblea Legislativa, y todavía obstaculizar el acceso a archivos e información militar para este caso, y que se haga justicia por más de 40 años ya que el caso
del Mozote pues se cometió por parte del ejército de El Salvador. And it says this situation is specifically impacting the case of the El Mozote Massacre that Wilfredo accompanied so faithfully. It is creating great obstacles through the decree that was issued by the Legislative Assembly, which removed many of the judges in the country, including the one that oversaw the Mozote case. And we've also seen increased obstacles to be able to get access to the military archives, which the El Mozote Massacre was carried out by the Salvadoran military. Entonces, Wilfredo, como mencionaba Ovidio, no solo fue amenazado en la guerra, ¿verdad? Cuando encontraron su foto en un cuartel militar, ¿verdad? Sino también fue amenazado en los últimos años, o para no ir lejos, el año pasado, cuando trató de ser agredido por veteranos del ejército de El Salvador, ¿verdad? And so, Wilfredo was not just, threatened during the time of the war in El Salvador. I mean, even he was threatened as recently as this last year by veterans of the Salvadoran military. Entonces, que la persona de Wilfredo, ¿verdad? Las personas defensoras están viviendo esas situaciones en El Salvador y no existen ni leyes, no existen políticas, ¿verdad? Y no existe protección para el trabajo que se está realizando de defensa, de protección y de educación en derechos humanos en El Salvador. And, so there's, these threats are happening, and there are not laws that create protection for human rights defenders or people who are carrying out human rights education in El Salvador. Y para no ser muy extenso, el 9 de noviembre, ¿verdad? Hace poco se acaba de presentar una ley para ir en contra de las organizaciones de derechos humanos que se llama Ley de Agentes Extranjeros, ¿verdad? Que es una ley que es confiscatoria, que es con el fin de desarticular este trabajo que se ha venido haciendo por años en los temas que trabajan las personas defensoras de derechos humanos. And to close out this update in the current context, on November 9th, there was a law that was proposed that is called the Law of Foreign Agents, but really the purpose of this law is to disarticulate human rights organizations and the defense of human rights, work in defense of human rights that's happening in El Salvador. Agregar con ello que tanto las organizaciones como los cooperantes internacionales son tratados como agentes de países extranjeros o como personas que están interviniendo, ¿verdad? En el país cuando realmente se quiere, como se mencionaba, destruir, ¿verdad? Desarticular y difamar, ¿verdad? A muchas organizaciones para que no haya una crítica, ¿verdad? Al trabajo del Estado y a la represión que se está dando en el país. And so, this law would treat both human rights organizations and international cooperation agencies as international entities that are intervening in the country, when instead, this law really seeks to destroy and disarticulate these human rights organizations and really to defame organizations so that there is not criticism to the government or to the repression that the government carries out against the people. Entonces, con esto se afecta a los beneficiarios, a las víctimas, se afecta al país, se afecta al sistema democrático, por lo cual es necesario y hacer un llamado a la cooperación, ¿verdad? A retomar esa coordinación para trabajar por El Salvador,
para seguir apoyando, ¿verdad? Causas como la que Wilfredo llevó hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? And so this really affects the democratic system in El Salvador. And so it's really important to re-articulate coordination and support of human rights and solidarity work in El Salvador, and supporting the kinds of work that Wilfredo accompanied, to the ultimate consequences. Pues para terminar, invitar, ¿verdad? Los amigos, amigas de CHER, de la cooperación, todos los que nos ven, ¿verdad? A hacer presencia, a hacer fuerza, ¿verdad? Para construir este trabajo, construir comunicados, construir lo que son planteamientos y también las visitas en fechas conmemorativas, ¿verdad? Como el Mozote, como el caso de las hermanas norteamericanas y otros casos como el de Monseñor Romero y graves masacres y desapariciones que se siguen dando en El Salvador. And so I would really, call on our friends from the international community and our friends from SHARE, to be present, to be present in building this work, to be present in, presenting press releases, and to be present for important commemorative dates, such as the anniversary of El Mozote Massacre, or of the 4 U.S. church women, or Monseñor Romero, amongst others, and including forced disappearance, massive disappearances, which are continuing to happen currently in El Salvador. Y pues con ello decir que Wilfredo no ha muerto, Wilfredo está en el trabajo, Wilfredo está en esos casos, Wilfredo está en esas características que él tenía para seguir adelante y que debemos retomar, debemos seguir ese legado del compañero y no olvidar pues que él puso su parte en cada uno de estos casos y en la construcción de un mejor El Salvador, de una mejor sociedad y de una verdadera reconciliación de El Salvador. And it's important to say that Wilfredo has not died. Wilfredo is present in the communities, he's present in the work, he is present in these cases, he is present in each of the characteristics that we described this evening. And it is important to continue with this work, recognizing that Wilfredo put in his part in each one of these cases and into building a better El Salvador. And for building a society that you might continue to work at building a society where there can be true reconciliation. Gracias y un abrazo a todos y todas. Thank you, and hugs to everyone. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, creo que es un reto muy grande para las organizaciones, para todos los que trabajamos para la sociedad en El Salvador. Solamente comentarles que, bueno, una mala noticia, han aprobado la ley, ya aprobaron el dictamen y mañana pasa la ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Y además del 40% que tienen que pagar las organizaciones por cada transferencia, le han agregado delitos penales de 2 a 5 años de prisión para quienes violen la ley. Entonces, sin duda es un reto muy grande el que tenemos ahora para continuar el apoyo en el tema de derechos humanos y las organizaciones y las comunidades. Thank you so much, Alejandro. And we for certain have a huge challenge to continue forward with this work. And a piece of bad news is that the law that Alejandro mentioned has just been passed. And so now, for example, when organizations receive transfers of international funds, they will have to give 40% of each of those transfers to the government. And will also have to serve prison sentences if they violate the law. So that will, that puts some additional new challenges on human rights work in El Salvador. Yo creo que más adelante vamos a tener oportunidad de seguir hablando sobre este tema, ¿verdad?
Pero sin duda ahora vamos a seguir celebrando y conmemorando la vida de Wilfredo. Y antes de darle la palabra a José Artiga, quiero compartir con ustedes, si ven en su chat, hay un link al que ustedes pueden apoyar a Tutela Legal María Julia Hernández, o también lo pueden compartir amigos, personas, ¿verdad?, que estén interesados en este tema. Esta es la página al que ustedes pueden ingresar y hacer una donación para seguir con el apoyo, ¿verdad? Igual, como les repito, compartir a otras instituciones que quieran apoyar en este tema. And I'm sure we'll have future opportunities to keep talking about this issue. For the moment, we will continue commemorating the life of Wilfredo Medrano. And before turning the mic over to Jose Artiga, I shared in the chat a link to where you can donate funds in support of the ongoing work of Tutela Legal María Julia Hernández in honor of Wilfredo, and that his life's work and legacy might continue forward. And there's a brief screen share of that page where donations can be made. And you can also share this link with other friends or organizations who may want to contribute. También quiero compartir un comentario, ¿verdad?, que nos envían en nuestra página de Facebook, que Eugenia Argueta menciona que para las víctimas del Mozote fue muy difícil la partida de Wilfredo. Su legado siempre lo llevaremos en nuestra memoria. Fue un gran amigo, un gran abogado en defensa de los derechos humanos. Es un vacío que nadie llenará. Te recordaremos por siempre. Tu lucha fue incansable hasta tu último momento. And there's a comment on the shared Facebook page from the communities in El Mozote. So the death of Wilfredo has been really difficult for the communities in El Mozote. He was just a friend and a lawyer and someone who is completely irreplaceable and will continue in the memory of the community forever. Ahora le paso la palabra a José Artiga, director ejecutivo de la Fundación Share. Adelante, José. And bueno, the mic goes buenas to noches. Jose Artiga, Executive Director of Share. Buenas noches desde acá de Estados Unidos. Les mandamos un abrazo solidario a la familia de Wilfredo, a sus compañeros de trabajo y a las comunidades con las que trabajaban. Sentimos mucho su partida y les acompañamos en este momento de duelo. A good evening from the United States. We send a hug of solidarity to Wilfredo, to his co-workers, his compañeros, and to the communities that he accompanied. We're very sad at his loss, and we join you in this moment of mourning. Les invitamos a seguir apoyando el trabajo de Tutela Legal María Julia Hernández para llevar la justicia a los y las familiares del Mozote, de las Aradas del Zumpul y todos los proyectos que Tutela apoya. And we invite you to continue supporting the work of Tutela Legal María Julia Hernández, that there might be justice for the people of El Mozote and El Zumpul and the many other projects that Tutela Legal accompanies. Cada una de nosotros puede organizar una actividad, puede enviar una carta a sus contactos, invitándolos a que hagan una donación para apoyar el trabajo de tutela legal. Each one of us can carry out some kind of activity, such as sending a letter to coworkers and friends, asking folks to join us in supporting the work of Tutela Legal. Avanzar el trabajo requiere de muchos recursos. Por ejemplo, para moverse hasta el Mozote hay que echarle gasolina al vehículo. Para hacer una investigación se necesitan dinero, ¿va? Y para hacer todo el trabajo
es caro. Entonces, por eso es que una forma de apoyar es consiguiendo los recursos para tutela. Advancing in this work requires a lot of resources. Going out to El Mozote requires putting gas into the car. Investigations also, require funds. And so one of the ways of supporting the work of Tutela Legal to move forward is economic contributions. Y como decía Claudia, pueden hacer donaciones en línea en el vínculo que tienen ahí en el chat. También pueden llamarnos y comprometerse para que en los próximos meses puedan hacer alguna actividad o conjuntamente podamos conseguir los recursos para continuar el trabajo. And so as Claudia said, one of the ways that you can do that is by giving online. You can also, write to us and make a commitment to carrying out fundraising activity in the upcoming months or other joint plans to support the work of Tutela Legal. También queremos invitarles a que se unan a la delegación de beatificación de Nelson, Rutilio, Manuel y Cosme en enero, y poder también ir a visitar a nuestros hermanos allá en Tutela. We also want to invite you to join us on the delegation for the beatification of Nelson, Rutilio, Manuel y Cosme, and to visit our compañeros from Tutela while we're in country. Entonces le decimos a Wilfredo presente recaudando fondos. And so we will say presente to our compañero Wilfredo by raising funds to support his work and his legacy. Le decimos presente a Wilfredo uniéndonos a la delegación para ir a la beatificación en enero. And we say presente to Wilfredo by participating in the delegation for the beatification in January. Y le decimos presente a Wilfredo continuando apoyando el trabajo de Tutela Legal María Julia Hernández. And we say presente to Wilfredo by supporting the work of Tutela Legal María Julia Hernández. Así es que decimos Wilfredo presente, presente, presente. So we say to Wilfredo presente, presente, presente. You are here present with us. Presente, presente, presente. Wilfredo va a estar con nosotros. Y así es como hemos rendido homenaje a Wilfredo, quien fue abogado de la Asociación Tutela Legal María Julia Hernández, defensor de las víctimas de la masacre del Mozote. Y queremos agradecerles desde la Asociación Tutela Legal María Julia Hernández y Fundación Share por acompañarnos en este homenaje para celebrar la vida de Wilfredo, que sin duda es un legado que vamos a continuar, y no solo el de Wilfredo, sino que también el de Rutilio, Monseñor Romero, los jesuitas, todos los defensores y defensoras de derechos humanos, María Julia Hernández, Herbert Anaya, que vamos a seguir su legado. Así que un aplauso para Wilfredo. And so we say, presente, 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 you are present with us. And this is how we honor Wilfredo Medrano, who was the lawyer with the Tutela Legal María Julia Hernández and the defender of the victims of the massacre of El Mozote. And how we honor also Monseñor Romero and the Jesuit priests and Rutilio and Rufina and María Julia Hernández and all of the defenders of human rights. Thank you, thank you, thank you. And let us give an applause to honor the life of Wilfredo.